Hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a desarrollar 3 preguntas del tema de funciones del curso de cálculo 1, en las cuales nos piden determinar si es que una función es par o impar. Muy bien, entonces acompáñenme a resolver estas preguntas. Empezando con una pregunta del libro de cálculo de una variable de James Stewart. La pregunta es la pregunta 74 del capítulo 1.1. El cual nos piden determinar si es que esta función es par, impar o ninguna de las dos. Muy bien, lo primero que debemos hacer entonces es recordar qué es una función par o impar, ¿no? Muy bien, estas funciones se caracterizan porque presentan simetría, ¿ya? Por ejemplo, la función par es aquella función que presenta simetría con respecto al eje de ordenadas, ¿no? Es decir, al eje Y. Mientras que una función impar es aquella función en la cual presenta simetría con respecto al origen. Muy bien, entonces una forma de determinar también pues justamente esa simetría es aplicando uno de los siguientes métodos, ¿no? Por ejemplo, para determinar si una función es par, lo que debemos hacer pues con dicha función es cambiar la variable x por su opuesto, menos x. Y si al hacer ese cambio la función no cambia el signo, ¿cierto? Se mantiene la función con la variable x, entonces diremos pues que es una función par. Sin embargo, si para determinar que una función sea impar, al hacer ese mismo cambio a nuestra variable x, ¿no? Observamos pues de que el resultado es la misma función f de x, pero con el signo negativo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a determinar que dicha función es impar. Entonces, en ambos casos, para poder saber si es una función par o impar, vamos a aplicar el mismo método y al final, ¿no? El resultado, pues vamos a ver si es que dicha función ha cambiado de signo o no. Muy bien, a ver, veamos. Por ejemplo, ya en nuestro problema, lo que vamos a hacer entonces, teniendo aquí nuestra función, es pues cambiar la variable x por su opuesto, ¿no? Es decir, menos x. Muy bien, entonces, donde aparezca x en mi función, voy a cambiarle por su opuesto. En este caso, por ejemplo, aquí tengo x al cuadrado, por lo tanto escribiré menos x elevado al cuadrado, ¿no? Del mismo modo acá, observo en la función x, entonces al cambiarle por su opuesto, obtendré menos x elevado a la cuarta más 1. Muy bien, y bueno, como están elevados a un exponente par, sabemos pues de que el signo negativo toma pues, ¿no? O cambia a ser positivo. Con lo cual entonces esta expresión en el numerador quedaría escrito como x al cuadrado y en el denominador quedaría pues escrito x a la cuarta más 1. Observando pues que el resultado es el mismo que nuestra función f de x. Con lo cual entonces al reemplazar obtenemos que nuestra función x al cuadrado entre x a la cuarta más 1 es una función par, debido a que al hacer el cambio por el opuesto a mi variable x, obtengo el mismo resultado que de f de x. Muy bien, con lo cual entonces hemos comprobado en este problema que estamos hablando pues de una función par. Muy bien, veamos, apoyémonos un poco de un programa llamado GeoGebra, seguramente ustedes lo conocen, para ver pues justamente la gráfica de esta función y observar pues qué viene a ser una función par, ¿no? Muy bien, por ejemplo aquí mira, observa, tenemos la gráfica que hemos obtenido gracias a ese programa y efectivamente observamos pues de que esta función presenta simetría. Presenta simetría con respecto al eje Y, es decir, el eje Y, el eje de ordenadas, viene pues ser mi eje de simetría, ¿no? Entonces, cuando esa simetría es de ese tipo, estamos hablando entonces de una función par, ¿no? Mira, acá está la gráfica de la función que hemos analizado, ¿ya? Y efectivamente vemos esa simetría con respecto al eje de ordenadas.
ese eje de ordenadas, entonces, es mi eje de simetría, ¿no? Muy bien, resolvamos otra pregunta. En este caso, una pregunta del libro Problemas y ejercicios de análisis matemático del Demidovich. La pregunta es la pregunta 23b del capítulo 1, en el cual nos piden determinar cuáles de las siguientes funciones son pares y cuáles impares, ¿no? Bueno, aquí me habla en plural, ¿cierto? Debido a que son varios enunciados, solamente que nosotros vamos a estudiar una de ellas nada más, 23b, en el cual nos dan esta función que está aquí, ¿no? Muy bien, entonces nosotros sabemos pues de que para comprobar si es par o impar, lo que debemos hacer pues con nuestra variable x es cambiarle por su opuesto, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer en nuestra función. Muy bien, al cambiarle el signo entonces a nuestra variable x, obtenemos en el primer radical, 1 más menos x sumado con x al cuadrado, pero ahí le cambiamos el signo, recuerda nuestra variable x, menos x elevado al cuadrado, ¿no? Menos, muy bien, ahora vamos a analizar el segundo radical, 1 menos nuestra variable x, pero recuerda que aquí le cambiamos el signo, por lo tanto tendremos 1 menos x, más x elevado al cuadrado. Al cambiarle el signo a x, tendremos más menos x elevado al cuadrado, ¿no? Muy bien, y recordando pues de que cuando el exponente es par, ¿no? El signo menos se transforma en un signo positivo, obteniendo así entonces la siguiente expresión, ¿no? 1 menos x más x al cuadrado menos en el segundo radical, menos con menos se vuelve más, por eso obtenemos 1 más x elevado al cuadrado, ¿no? Recuerda, ¿no? Exponente par. Muy bien, el cual observamos que la función es bastante similar, ¿no? ¿Cierto? Miren, si acá observamos el primer radical, ese viene a ser igual al segundo radical de mi función f de x. Del mismo modo, mi segundo radical, mira acá, ¿cierto? Viene a ser el primer radical de mi función f de x. Pero observamos pues de que los signos son opuestos, ¿no? Son contrarios a los que está en mi función f de x. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer, ¿qué te parece? Es factorizar, ¿cierto? El signo menos. Al factorizar el signo menos, entonces este radical aquí, ¿cierto? Sería positivo y este otro sería negativo, ¿no? Al factorizar el signo menos, obteniendo esta ecuación. En el cual ahora sí entonces viene a ser mi función f de x, ¿no? Viene a ser idéntico. Tal que entonces al reemplazarlo, ¿cierto? Al reemplazarlo, obtenemos entonces que nuestra función evaluado en el opuesto de mi variable x viene a ser igual a menos la función f de x. Comprobando así entonces que estamos hablando de una función impar. Muy bien, entonces recuerda, estos dos problemas nos han permitido determinar cuándo una función es par y cuándo una función es impar. Veamos igualmente a través del programa GeoGebra la gráfica de esta función. Mira la gráfica. Observa pues de que ahora ya existe simetría, pero ya no con respecto al eje de ordenadas, sino más bien con respecto al origen. Es decir, ¿no? Si por ejemplo observamos aquí la parte en esta parte de la gráfica, ¿no? Y esta otra, es como si esta parte hubiera girado, ¿no? Un ángulo de 180 grados con respecto al origen. Entonces, ¿existe simetría? Así es, una simetría con respecto ya no al eje de ordenadas, sino más bien con el origen, ¿no? Entonces, a este tipo de simetría se le denomina a las funciones impares. ¿Ya? Esta es entonces la gráfica que hemos obtenido de nuestra función.
Muy bien, veamos un último ejercicio, ya, en este caso, nuevamente del libro Problemas y Ejercicios de Análisis Matemático de Demidovich. La pregunta es la pregunta 23E del capítulo 1. Muy bien, aquí nos piden determinar igual, ¿no?, si la función es par o impar. Y bueno, ¿no?, nuestra función es una función logarítmica. Muy bien, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, lo mismo que hemos hecho en los problemas anteriores para determinar si es que mi función es par o no. Muy bien, para ello pues cambiamos nuestra variable x por su opuesto. Por lo tanto, aquí tendremos que nuestra función f de menos x viene a ser igual al logaritmo. Ojo, recuerda, vamos a cambiar x por su opuesto. Por lo tanto, tendríamos menos x más, observa el radical, 1 más x al cuadrado, pero aquí voy a cambiarle el signo a mi variable x. Por lo tanto, tendré 1 más menos x elevado al cuadrado, ¿no? Muy bien, recuerda pues de que un valor negativo elevado al cuadrado no afecta, ¿cierto? En este caso el signo menos se transforma en un signo positivo, obteniendo así entonces el logaritmo de menos x más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Muy bien, si yo comparo entonces este resultado con este otro, la función original, observamos de que el radical sigue siendo el mismo, hasta el signo también positivo, pero aquí x, ¿cierto? Que aquí es positivo en mi función f de x, aquí es negativo. Entonces, observamos pues de que estas dos funciones son diferentes y no son opuestos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros cada vez pues que tenemos una función, una expresión donde aparece un radical, lo ideal pues es trabajarlo a través de la multiplicación de de su conjugada, ¿cierto? De su conjugada, ¿no? Es decir, aplicando pues las propiedades de racionalización, ¿no? Muy bien, para ello primero lo que vamos a hacer es ordenar esta expresión, ya ordenarlo de esta manera. El radical primero, la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado menos x. Muy bien, y a continuación vamos a racionalizar multiplicando, como habíamos mencionado, por su conjugada, ¿no? Multiplicando y dividiendo, ¿no? De esta manera. Muy bien, en la conjugada quiere decir pues de que a este signo menos, ¿no?, vamos a cambiarlo por el signo más, ¿no? Ahí están, es la misma expresión, pero aquí le cambiamos el signo a uno de ellos, ¿no? Ese viene a ser pues su conjugada, ¿no? Muy bien, entonces para que no me afecte a esta expresión voy a también tener que dividirlo, ¿no?, por la misma, ¿no? Muy bien, entonces al multiplicar esta expresión con el numerador de esta fracción, ¿ya? Al multiplicar tendremos pues entonces una diferencia de cuadrados, ¿no? Ya que recuerda esta expresión al multiplicarlo por su conjugada se forma pues efectivamente una diferencia de cuadrados. Muy bien, obteniendo así entonces 1 más x al cuadrado, ¿no? Al elevarlo al cuadrado observa pues que la raíz se simplifica, se elimina. Menos x elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está mi diferencia de cuadrados. Y bueno, en el denominador nos quedaría esta expresión que está aquí. Muy bien, observa entonces que aquí x al cuadrado con x al cuadrado se cancelan, quedando entonces simplemente 1, ¿no? 1 entre la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado más x. Muy bien, y si nosotros observamos la función original, ¿no?, la expresión que obtenemos aquí en el denominador es la misma que aparece aquí en el logaritmo. Muy bien, por lo tanto, ¿qué te parece entonces a esta expresión, ¿no?, en forma de fracción? Voy a escribirlo, pues, en este caso, el denominador en el numerador, pero recordando, pues, que para ello el exponente, ¿cierto?, cambia de signo, ¿no? En este caso, el denominador pasa al numerador, pero con el exponente negativo. En este caso, menos 1. Y por una propiedad que se aplica, pues, en el logaritmo, ¿no?, cuando tenemos, pues, la base
elevado a un exponente, sabemos pues de que ese exponente pasa a ser un coeficiente del logaritmo, ¿no? Entonces, aplicando esa propiedad del logaritmo, obtenemos entonces el siguiente resultado, ¿no? Menos logaritmo de x más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Observando ahora sí que tenemos pues justamente la expresión de nuestra función original. Con lo cual, al reemplazarlo, entonces tenemos que nuestra función evaluado en el opuesto de x viene a ser igual a menos la función f de x, ¿no? La función original. Con ello estamos comprobando entonces de que estamos hablando de una función impar, ¿no? Entonces, la función que tenemos aquí por parte del problema resulta ser entonces una función impar, una función que presenta simetría con respecto al origen. Si nosotros realizamos pues la gráfica en este programa GeoGebra, observa pues entonces, mira el resultado que hemos obtenido, ¿no? Ahí está. Donde efectivamente observamos pues de que existe simetría con respecto al origen. Es como si esta parte de la función hubiera girado 180 grados en sentido antihorario, por ejemplo, y obtenemos pues esta forma, ¿no? De la gráfica, ¿no? Muy bien, entonces aquí el GeoGebra es un programa bastante importante para poder determinar, por ejemplo, las gráficas de ciertas funciones, ¿no? Para obtenerlas rápidamente. Muy bien, con ello entonces hemos llegado al final del video. Espero de que el video les haya parecido bastante bueno en el sentido de que les haya ayudado en su preparación. Con nosotros pues será hasta otra oportunidad. No te olvides suscribirte al canal y darnos un like al video para seguir compartiendo más material de este tipo. Bueno, con nosotros entonces será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho.